Mi madrastra me dice media hora antes de la boda con mi papá que no quiere que esté en la ceremonia, pero le cuento a mi padre y la cancela. Tengo 16 años. Estoy en la escuela secundaria en este momento, y he tenido una racha bastante mala recientemente con mi futura madrastra. Mi madre biológica falleció cuando yo tenía 6 años, y aunque era muy joven y todos los recuerdos que tengo de ella son muy borrosos, y no la recuerdo muy bien, sí recuerdo que mi papá y yo la amábamos más que a nada en el mundo. Ella fue prácticamente mi mejor amiga cuando era niña, y por el tiempo que pasé con ella, estoy muy contenta de haber sido su hija durante el corto tiempo que estuvo con nosotros. Mi papá estaba muy deprimido después de que mi mamá falleció, y aunque hizo todo lo posible por ocultármelo, podía notar que estaba sufriendo. Así que hice todo lo posible por animarlo y ser una buena hija, y supongo que la muerte de mi madre nos acercó más. La posición que mi madre ocupaba en mi vida antes de fallecer, la posición de mejor amiga y confidente, fue ocupada por mi papá después de que ella se fue. Él asumió los roles de madre y padre bastante fácilmente, y estoy muy agradecida de tener un padre como él. Nunca me decepcionó en ningún aspecto. Siempre estuvo allí para mí mientras crecía, e incluso cuando estaba ocupado con el trabajo, nunca sentí que no pudiera acudir a él para pedir consejo o simplemente para hablar. Se aseguró de que siempre sintiera que estaría disponible para mí, sin importar cuán ocupado pareciera, y eso realmente me marcó. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que fue un gran padre, y nunca me decepcionó. Así que cuando hace 3 años comenzó a salir con Emily, estaba muy feliz por él porque creo que se merecía toda la felicidad del mundo, y me alegré de que finalmente estuviera siguiendo adelante con su vida. No estaba insegura ni nada por el estilo, como podrían haber estado otros niños en mi posición, sino que en realidad apoyaba mucho su relación con Emily, porque quería que él pudiera seguir adelante y vivir la vida al máximo. Ya había hecho un gran trabajo estando allí para mí después de que mi madre falleció, y ahora quería que pudiera estar allí para sí mismo también. Supongo que fue bastante sorprendente para la mayoría de las personas en mi familia, que a la edad de 13 años, tenía opiniones tan maduras, y todos me apreciaban por eso. Pero por alguna razón, sentía que la única persona que no me gustaba en ese momento era Emily misma, aunque no tuve ningún problema con ella. Emily y mi padre se habían conocido a través de amigos en común, y después de un par de meses, se habían presentado mutuamente a sus familias. La primera vez que Emily me conoció, fue lo suficientemente amable conmigo mientras mi papá estaba en la habitación, pero tan pronto como él se fue, sentí que algo cambió. Aunque en ese momento no entendía lo que estaba pasando, siento que ahora puedo decir con seguridad que su comportamiento hacia mí cambió repentinamente, y parecía un poco más indiferente. Tan pronto como mi papá volvía a la habitación, volvía a ser toda amable y amigable. Pensé que era un poco raro, pero solo tenía 13 años, y pensé que tal vez estaba exagerando y no le presté mucha atención, y ese fue el tipo de comportamiento que continuó durante los siguientes años. Nunca hablé al respecto porque no era gran cosa para mí. No podía hacer un gran problema de algo así, porque todo lo que hacía era fingir ser amable conmigo cuando mi papá estaba cerca, pero cuando no lo estaba, simplemente era indiferente conmigo, y no era algo malo, pero tampoco era necesariamente algo bueno. Mi papá parecía feliz con ella, así que no dije nada. Se había mudado con nosotros después de un año de estar con mi padre, y fue realmente extraño vivir con ella porque trabajaba desde casa, y tan pronto como regresaba a casa de la escuela, se volvía realmente incómodo y tenso. Porque aunque vivíamos en la misma casa, era como si me estuviera ignorando a propósito y fingiendo que no estaba allí. Mantendría sus interacciones conmigo al mínimo mientras estuviera en casa, pero luego, tan pronto como mi papá regresara del trabajo, se convertiría en una persona completamente diferente y actuaría como si fuera mi mejor amiga en todo el mundo. Pensé que era muy extraño, pero nuevamente, no era como si estuviera afectando mi vida de ninguna manera negativa, así que simplemente seguí el juego y nunca dije nada al respecto. Era como un acuerdo tácito entre nosotras dos que nunca sacaríamos esto a colación por el bienestar de la felicidad de mi padre. Pero me di cuenta bastante rápido de que ella y yo no éramos cercanas, y nunca lo íbamos a ser, y sinceramente estaba bien con eso. Así es como pasamos los últimos años viviendo juntas, y mi papá nunca realmente se enteró de que ella y yo apenas teníamos relación alguna y creía que éramos cercanas debido a la forma en que ella retrataba nuestra relación cuando él estaba cerca. De todos modos, se comprometieron hace un par de meses y se suponía que se casarían la semana pasada, pero no sucedió por mi culpa, y todavía me siento un poco culpable por ello. Lo que pasó fue que Emily me apartó un poco antes de que comenzara la ceremonia y me dijo que no quería que estuviera presente, porque pensaba que lucía un poco mal y eso le quitaría belleza a la boda. Me dijo que había contratado fotógrafos profesionales para el evento y no quería que estropeara la escena estando presente, y me dijo que esperaba que lo entendiera. Yo era una dama de honor, y ella solo me había nombrado así para complacer a mi padre, pero sé que en realidad no quería que yo fuera parte del séquito nupcial en absoluto, y solo había aceptado porque sabía que haría feliz a mi papá dejarme ser parte de la boda. También sabía exactamente por qué no quería que fuera parte de la ceremonia en absoluto y por qué no quería que me fotografiaran.
Hace solo unos meses, un perro me mordió en la cara, y fue un incidente bastante desafortunado, pero yo fui la culpable. Tengo la costumbre de acariciar perros cada vez que me encuentro con uno, y hace unos meses vi a una mujer paseando a su pastor alemán. Me agaché para acariciarlo, pero supongo que lo asusté de alguna manera, y terminó atacándome. Mi nariz y mejillas fueron las partes más afectadas porque estaban a la altura de su boca. Tuve que ser llevada de urgencia al hospital, y todo fue realmente aterrador, pero ahora estoy bien. Todo lo que queda del ataque son algunas cicatrices en mi rostro debido a la cirugía y todo, pero están sanando. Aunque no sé si desaparecerán por completo, están desapareciendo lentamente pero con seguridad. Tuve un momento realmente difícil lidiando con el hecho de que estas cicatrices estarían en mi rostro durante mucho tiempo, y estaba muy insegura al respecto por mucho tiempo. Pero mi papá me convenció de que me veía realmente genial y que era una marca de mi valentía ahora, así que no necesitaba sentirme mal al respecto. Supongo que eso me ayudó a lidiar con el hecho de que mi rostro ya no es lo que solía ser. La mayoría de las personas han sido solidarias y han tratado de hacerme sentir mejor, pero Emily definitivamente no fue una de esas personas. Aunque siempre supe que era del tipo superficial, no esperaba que actuara así y me hiciera sentir mal a propósito. Me sentí muy ofendida cuando me dijo que no quería que estuviera presente en la ceremonia, y le pregunté de inmediato si esto tenía algo que ver con las cicatrices en mi rostro. Ni siquiera tuvo la cortesía de dudar antes de decirme que realmente sentía que mi rostro causaba distracción y espanto en ese momento. No quería que eso apareciera en sus fotos de boda dentro de 10 años, porque era realmente feo de ver y arruinaría sus fotos. Por lo tanto, necesitaba despejar el área, y tampoco podía dejar que mi padre lo supiera porque entonces se enojaría con ella, y eso era lo último que ella necesitaba en su día de bodas, porque ya estaba muy estresada por planificar todo y asegurarse de que todo saliera bien y perfecto. Ella realmente esperaba que me apartara y me mantuviera alejada de la boda de mi propio padre porque pensaba que ya no era lo suficientemente bonita para asistir. Fue tan ridículamente arrogante e insensible de su parte que decidí que iba a contarle finalmente todo a mi papá ese día. Ni siquiera me importaba que se fuera a casar, porque para mí estaba claro en ese momento que Emily no era el tipo de persona que merecía estar con mi papá o incluso respirar el mismo aire que nosotros. Pero no quería hacerlo frente a ella, así que le dije que entendía completamente de qué estaba hablando, y le prometí que me mantendría alejada de la ceremonia y que inventaría alguna excusa para contarle a mi padre para poder explicar mi ausencia sin meterla en problemas. Fue lo suficientemente tonta como para caer en eso y realmente me agradeció diciendo que le estaba haciendo un gran favor y que no esperaba que fuera tan comprensiva con todo esto. Pero realmente era muy madura para mi edad. Solo me reí y luego salí de la habitación en la que estábamos todos alojados en el hotel, porque la ceremonia iba a tener lugar en la propiedad del hotel. Después de salir de su habitación, decidí volver a la mía y llamar a mi padre inmediatamente para contarle todo. Él ya estaba fuera de su habitación y estaba abajo donde iba a tener lugar la boda, y no quería perder tiempo buscándolo arriba y abajo. Así que decidí llamarlo, y sabía que yo era la única persona cuya llamada realmente respondería, incluso cuando faltaban solo media hora para que comenzara la ceremonia. Tal como esperaba, respondió mi llamada en el primer timbre, y de inmediato comencé mi historia y le conté todo sin esperar una respuesta o pausa. Le conté todo, incluido el modo en que Emily me había estado tratando durante los últimos años, y cómo había estado fingiendo la relación que tenía conmigo solo para estar bien con él. Pero sinceramente, ella no tenía idea de mí y ni siquiera estaba interesada, y estaba bastante segura de que después de casarse, también dejaría de actuar así porque lo único que quería era estar con mi papá. Pero no le importaba nada sobre mí, y tampoco le importaba ser una familia. Eso era seguro. Le dije que no me importaría si seguía adelante con la boda, pero solo tenía que contarle la verdad antes de que hiciera algo. No dijo mucho en la llamada telefónica, y todo lo que me dijo en ese momento fue que estaba agradecido de que le hubiera dicho la verdad, aunque fuera literalmente minutos antes de su boda. Pero ahora sabía lo que tenía que hacer y luego colgó después de decirme que me quedara en mi habitación hasta que me dijera que saliera. Durante las próximas horas, no tuve absolutamente ninguna idea de lo que estaba pasando, y la gente solo seguía enviándome mensajes de texto para preguntarme qué estaba pasando y por qué estaba tardando tanto Emily y mi padre. Pero esos mensajes dejaron de llegar después de aproximadamente una hora, y todo quedó en silencio. Intenté llamar a mi padre, pero fue directo al buzón de voz. También intenté llamar a algunos de sus amigos, pero me dijeron que ni siquiera ellos tenían idea de qué estaba pasando. Aparentemente, después de mi llamada telefónica, él había ido a la habitación de Emily para hablar con ella y no había salido después de eso. Lo único que les había dicho era que la boda ya no iba a suceder, y ese fue el mensaje que habían transmitido a todos. Por eso nadie me estaba enviando mensajes de texto para preguntar sobre el estado de la boda y cuándo iba a comenzar la ceremonia. Estaba realmente nerviosa porque pensé que mi papá se enojaría conmigo por arruinar su boda, y seguí llorando en mi habitación hasta que finalmente vino a buscarme después de casi 4 horas de espera.
Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que no tenía que preocuparme por nada de eso y que íbamos a volver a casa ahora. Entonces naturalmente le pregunté por Emily, y él me dijo que ella no iba a volver con nosotros y que habían terminado. Lo dijo sin ninguna emoción, así que no sabía si estaba molesto por eso en ese momento, y aún no tengo idea por qué se niega a hablar de eso conmigo al menos. Supongo que obviamente está molesto, pero se niega a hablar de eso para que no me sienta culpable, pero no está funcionando porque sí me siento mal. Emily se asegura de eso. Ha estado hablando mal de mí, y ni siquiera puedo creer que una mujer de su edad pueda hablar así sobre una niña de literalmente 16 años, que solo está tratando de proteger a su padre. Ella ha hecho varias publicaciones en Facebook, pero no me menciona por nombre, así que no puedo identificar exactamente y afirmar que todas son sobre mí, pero sé que lo son porque todas me presentan como una persona astuta y horrible, lo cual es realmente triste porque no creo que sea así en absoluto. Ella ha estado afirmando en línea que elegí los últimos minutos antes de la boda para hablar con mi papá porque quería humillarla e insultarla frente a todos los invitados, y que era mi plan desde el principio. Eso literalmente no puede ser verdad porque la única razón por la que hablé con mi papá sobre lo que estaba pasando fue por lo que ella dijo sobre no quererme en la ceremonia debido a mis cicatrices. También ha estado diciendo que yo era la que fingía nuestra relación y que yo era la que nunca había hecho ningún esfuerzo real para conectarme con ella a un nivel humano. Ahora puede haber algo de verdad en eso porque cuando me di cuenta de que ella no era la misma persona que era con mi papá, más o menos no intenté entenderla o llevarme bien con ella y simplemente la ignoré también. Pero pensé que era solo porque ella tampoco mostraba ningún interés en llevarse bien conmigo. Puedo decir que ella está muy molesta por todo esto, y me siento responsable porque arruiné toda una boda. Sé que no tengo motivo para sentirme mal por nada de esto, pero realmente me siento un poco insegura sobre lo que hice, y creo que de alguna manera le debo una disculpa a Emily y a mi papá por lo que hice. Supongo que debería haber hablado mucho antes de lo que hice, y el hecho de guardar todo para mí hasta la boda empeoró todo. Pero tengo miedo de que pueda estar actuando por emoción, y por eso quería asegurarme de que no fuera el malo antes de hacer algo o llegar a una conclusión sobre todo esto. Entonces, soy la mala por contarle a mi padre sobre el comportamiento de mi madrastra a mi alrededor, justo media hora antes de la boda y conseguir que se cancelara, solo porque habló de las cicatrices en mi cara y dijo que no quería que estuviera presente en la ceremonia porque quería que las fotos fueran perfectas. Actualización 1. Hola. Muchas gracias por los comentarios en mi publicación original, realmente aprecio todo lo que la gente ha estado diciendo sobre mí. Ustedes son realmente muy amables. He decidido que no voy a disculparme, y después de lo que ha sucedido, realmente no creo que deba hacerlo. No le debo nada a Emily porque todo lo que ella afirma que soy, en realidad, es ella quien es todo eso y más. Mi padre la ha bloqueado en todas partes para que no pueda comunicarse con él, pero puede enviarme mensajes de texto, así que eso es lo que hizo hace unos días. Realmente me atacó por lo que hice antes de la boda. Han pasado casi 15 días desde la boda, y esto sucedió quizás hace 4 días, así que un poco después de que hice mi publicación aquí. Todo comenzó con un mensaje de texto normal donde me preguntó si podíamos hablar, y pensé, ¿por qué no? En ese momento, aún me sentía bastante responsable y culpable por arruinar la boda, pero resultó ser un error enorme, porque tan pronto como le dije que podía llamarme, me llamó y respondí el teléfono solo para que ella y un grupo de sus amigos comenzaran a gritarme a todo pulmón y a llamarme los nombres más horribles que se les ocurrieron. Esto duró aproximadamente 1 minuto y medio porque estaba tan impactada, que ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando en los primeros segundos. Estamos hablando de una mujer de unos 30 años aquí, y puedo entender que no le guste, pero esto fue literalmente acoso, y no lo esperaba ni siquiera después de todas las publicaciones. Supongo que debería haber adivinado qué tipo de persona era y no haber interactuado con ella en primer lugar, pero me sentía mal, y dejé que eso afectara mi toma de decisiones, lo cual fue un error, y me doy cuenta de eso ahora. De todos modos, tan pronto como volví en mí, colgué la llamada y fui directamente a mi padre. Le conté sobre la publicación y la llamada telefónica, y le dije que realmente lo sentía por ocultárselo porque ya estaba molesto, y no quería que se molestara aún más, pero seguía ocultándole cosas porque no quería empeorar la situación, y de alguna manera siempre terminaba haciendo que las cosas fueran mucho peores de lo que eran antes, y no sabía cómo lidiar con nada de esto. Tuvimos una discusión real sobre mi comportamiento, y él me dijo que podía acudir a él con cualquier problema que tuviera y cada vez que necesitara su ayuda porque para eso está. Me explicó que está aquí para protegerme y que él es el padre, no yo, así que no tengo que preocuparme por protegerlo de nada. También me dijo que yo era la persona más importante en su vida, y eso era algo que nadie nunca podría cambiar, así que realmente no tenía que preocuparme por cosas irrelevantes como que se molestara por algo tan innecesario. Me dijo que en realidad estaba feliz de que hubiera sido sincera con él justo a tiempo para que no se casara con Emily, porque si realmente hubiera llevado a cabo la boda, las cosas podrían haber sido mucho peores. Y lo que aprendí fue que básicamente debería dejar de cuestionarme todo el tiempo y siempre ser honesta con mi papá,
al menos porque si algo, él es la única persona que siempre puede sacarme de apuros, y necesito ser transparente con él tanto por su bien como por el mío. De todos modos, después de nuestra conversación, decidió llamar a Emily y darle una buena regañada, porque estaba realmente enojado por la forma en que ella había estado comportándose conmigo. Él no sabía sobre las publicaciones porque él y todos sus amigos la habían bloqueado en todas partes, así que no tenía ni idea de lo que ella estaba haciendo, y yo era la única persona que aún estaba en su lista de amigos, probablemente porque ella quería que viera todo lo que tenía que decir sobre mí porque estaba muy consciente de cómo me impactarían, y como una completa idiota había caído en todo eso sin siquiera pensar en las consecuencias. Estaba un poco decepcionada conmigo misma porque había sido una idiota, pero mi papá también fue positivo en todo esto, y me dijo que no era una idiota, solo tenía 16 años. Pero de todos modos, él llamó a Emily, y esta vez fue mi papá quien la regañó y le dio una probada de su propia medicina. Él le envió un mensaje de texto y le preguntó si estaba libre para hablar, y cuando dijo que sí, decidió llamarla y le dio un buen regaño por intimidarme con sus estúpidos amigos y le dijo que si me volvía a molestar, entonces las cosas se pondrían feas para ella. Él amenazó con denunciarla a la policía si volvía a hacer eso y luego colgó sin siquiera darle la oportunidad de explicarse porque no creo que hubiera muchas explicaciones que pudiera dar solo para justificar lo que hizo de todos modos. Actualización 2. Esta actualización llega literalmente un día después de la anterior, porque esta mañana Emily vino a nuestra casa para hablar con mi padre, y no salió bien. No sé por qué, pero ella aún cree que puede arreglar las cosas con mi papá y volver con él incluso después de lo que me hizo a mí. Obviamente, mi padre ni siquiera abrió la puerta cuando ella llegó y le dijo que se fuera porque no tenía nada que decirle y no quería oírla. Pero ella se negó a irse, incluso insistió en que no se iría a ningún lado hasta que tuviera la oportunidad de hablar con mi padre. Y cuando le dije que ya no era bienvenida aquí, comenzó a gritarme que yo no tenía nada que ver con esto, así que necesitaba mantenerme al margen en lugar de meterme donde no me llamaban. Pero esta vez no iba a retroceder porque esta era mi casa, y ella estaba en mi territorio ahora. Así que le grité de vuelta y le dije que esta era mi casa, y ella no era bienvenida aquí. Así que si intentaba arruinar nuestro fin de semana para nosotros, llamaríamos a la policía, y entonces las cosas podrían ponerse feas porque no dudaríamos en hacerla sacar de nuestra propiedad. Desafortunadamente, para ella, no lo tomó en serio y siguió peleando conmigo como si eso fuera a llevarla a alguna parte con mi padre. Es una mujer tan estúpida que vino aquí para arreglar las cosas con mi papá, pero terminó peleando conmigo, algo que sabía que mi padre no apreciaría. Obviamente, para ella era más importante vencerme a mí que ganarse a mi padre, y fue tan triste porque no sé qué piensa ella, pero mi papá realmente la quería, y ella solo estaba haciendo el ridículo al pelear con la hija adolescente por ninguna razón real más que odio sin sentido hacia mí. Después de discutir con ella un poco, decidí que no podía seguir así porque realmente era ilógica y irrazonable para hablar, y no podía ni siquiera pelear con ella porque era muy frustrante. Ella seguía culpándome por todo, aunque fuera su propia culpa que la boda terminara siendo cancelada. Me estaba poniendo realmente molesta, y no quería seguir peleando, así que mi papá y yo dejamos de responderle y llamamos a la policía para que se la llevaran porque no queríamos perder más nuestra mañana con ella. Ella siguió gritando sin parar después de eso, pero no hizo ninguna diferencia para nosotros porque simplemente dejamos de hablarle. Después de un rato, cuando los policías finalmente llegaron, la arrestaron y se la llevaron, pero no creo que sea más que una advertencia para ella. Al menos ahora aprendió su lección. Ella estaba genuinamente muy sorprendida de que realmente hubiéramos llamado a la policía porque definitivamente no estaba esperando eso, y se notó en su rostro cuando salimos de la casa mientras la estaban arrestando. En algún momento, se dio cuenta de que ya no nos importaba y comenzó a gritarme aún más fuerte de lo que lo hacía antes, lo cual fue un movimiento valiente porque los policías estaban justo allí, y ella se estaba demostrando a sí misma como una persona desequilibrada. Ella había perdido por completo la cabeza y comenzó a maldecirme, lo cual fue sorprendente incluso para los policías, y esa es parte de la razón por la cual mi padre la denunció, aunque eso no fue nuestro plan inicialmente. Pero ella me estaba maltratando, y eso no podía quedar sin respuesta. Su comportamiento fue simplemente trastornado y patético, y me alegra que se haya ido, y realmente espero que no regrese porque no necesitamos esto en nuestras vidas. Mi padre y yo hemos lidiado con suficiente drama para toda una vida en las últimas semanas, y sinceramente, ya estamos cansados. Actualización 3. Hola a todos. Bueno, han pasado unos 3 meses desde que se canceló la boda y todo eso, y mi padre y yo decidimos hacer un viaje para despejar nuestras mentes. Estoy de vacaciones de verano en este momento, y hemos salido de excursión, algo que a mi madre solía encantarle, y a mí también me encanta estar en la naturaleza, así que esto es prácticamente perfecto para todos nosotros. Nos lo hemos estado pasando genial, y realmente aprecio el hecho de que mi padre y yo estemos construyendo activamente una mejor relación, para que los malentendidos que ocurrieron antes no vuelvan a ocurrir nunca más. Porque al final del día,
somos todo lo que tenemos, y él es la única familia en la que puedo confiar. Así que necesito ser honesta con él y necesito contarle cosas importantes, en lugar de temer que algo pueda molestarlo o intentar protegerlo de cosas de las que ni siquiera necesita ser protegido. No hemos sabido nada de Emily durante mucho tiempo, y realmente espero que siga así porque realmente la odio. Y sé que odio es una palabra fuerte, pero no creo que sea lo suficientemente fuerte para describir lo que siento hacia ella. Por lo que sé, después de que la arrestaron, la dejaron en libertad, pero aún así continuó hablando mal de mí y de mi padre. Y honestamente, ni siquiera me importa eso porque esa es simplemente la clase de persona que es, y estamos contentos de habernos librado de ella. Actualización 4. Les tengo una nueva situación bastante incómoda que ocurrió recientemente. Resulta que Emily decidió aparecer en mi escuela, para hablar conmigo. Imaginen mi sorpresa y vergüenza cuando la vi de pie en el pasillo, con una expresión suplicante en su rostro. Se acercó a mí y comenzó a implorarme que intercediera ante mi padre para que reconsiderara su decisión de alejarse de ella. Se arrodilló frente a mí en medio del pasillo y comenzó a llorar, pidiéndome una oportunidad para arreglar las cosas con él. La situación fue tan embarazosa que sentí que todos los ojos estaban puestos en nosotros. Mis amigas, notando mi incomodidad y la extraña escena, me rodearon rápidamente y me sacaron de allí. Emily seguía suplicando detrás de nosotros, pero no me detuve. Simplemente me marché. Mis amigas me acompañaron a casa, porque temían de que Emily pudiera seguirnos. Por suerte, no lo hizo, pero la experiencia me dejó una sensación de malestar. No puedo creer que haya tenido el descaro de presentarse en mi escuela y ponerme en una situación tan vergonzosa. Esta vez sí le voy a contar a mi padre lo que sucedió ni bien llegue del trabajo, porque creo que esto es preocupante y Emily me da bastante miedo. Actualización 5. Después del vergonzoso encuentro en la escuela con Emily, decidí contarle todo a mi padre hace un rato cuando llegó. Cuando le expliqué lo que sucedió, mi padre se puso furioso y decidimos tomar medidas para protegernos. Mi padre decidió presentar una orden de restricción contra Emily para evitar que se acerque a nosotros en cualquier lugar, incluida mi escuela. Además, decidimos solicitar una orden judicial para que no continúe publicando nada sobre nosotros en las redes sociales, ya que sus acciones estaban afectando nuestra privacidad y bienestar emocional. En caso de que vuelva a incumplir algo de todo esto, puede terminar sufriendo acciones legales. Mi padre me ha pedido que no continúe publicando en Reddit, ya que le conté que estaba usando este lugar para recibir consejos. Ya que no cree que sea buena idea con toda la situación legal, así que esta será mi última actualización.